en el marco del Congreso de Cultura Viva Comunitaria, estamos trabajando juntos, ¿no? Y que creo que esto es una alianza muy importante que como institución queremos fortalecer y queremos seguir apoyando todas estas iniciativas que surjan y sobre todo a través de la formación de todos estos gestores que día a día están trabajando en diversos temas, en diversos escenarios, poder seguir contribuyendo al país desde esta formación. Paloma Carpio es licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación, con mención en Artes Escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría en Desarrollo Humano de la misma universidad. Gestora durante el primer año de desarrollo del programa Cultura Viva Comunitaria de la Municipalidad de Lima. Gracias, Paula, gracias, Rosemary, gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, es un gusto estar aquí en la ocasión del segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Creo que cualquier espacio que permita intercambiar experiencias, logros, frustraciones, posibilidades de afirmarnos en lo que estamos haciendo es valioso, y realmente lo que está sucediendo aquí hoy día he tenido la posibilidad de conocer un poco más de la experiencia de la Casa Tomada, y ya desde esto que he podido experimentar hoy día me parece que bueno, en mi caso personal yo siento que me estoy enriqueciendo, y espero que lo que podamos intercambiar aquí también les permita a ustedes poder tener más herramientas para los proyectos que emprendan. Y sobre todo creo que también yo quisiera generar un espacio de reflexión sobre lo que tenemos en común entre los países latinoamericanos, ¿no? Quería empezar en realidad contextualizando un poquito, como ya mencionaron, yo vengo de Perú, de la ciudad de Lima. El Perú es un país con todas las complejidades y retos de todos los países latinoamericanos, ¿no? Es un país que lamentablemente es desigual como la mayor cantidad de países latinoamericanos. Es un país con una democracia bastante frágil, que ha sufrido de permanentes amenazas con gobiernos autoritarios, con políticos que han hecho de el Estado nosotros decimos su chacra, su terreno para hacer lo que les place, y que como respuesta ha generado también reacciones violentas de parte de grupos organizados que nos han dejado, como ustedes también han vivido, etapas de conflicto social, de guerra, que hemos tenido que superar, pero que al igual que muchos países también centroamericanos, vivimos todavía las consecuencias de esa guerra, de ese conflicto de peruanos contra peruanos, que no se llega a entender si es que no se ve justamente la raíz del problema, que es la desigualdad, ¿no? Pero que es algo común también, por otro rasgo que compartimos los latinoamericanos, que nuestras sociedades son sociedades postcoloniales que arrastran toda una serie de taras de la colonia, cosas tan básicas como la negación de la riqueza de las culturas originarias que durante siglos han sido sometidas a una idea de cultura superior que viene de Occidente o del Norte, con la cual siempre va a haber conflicto porque se impone, no porque se dialoga. Entonces, justamente una de las riquezas de las iniciativas que estamos propiciando muchas personas, muchas organizaciones en todo el territorio latinoamericano tiene que ver con eso, con hacer dialogar esas diferencias, procesarlas a través de procesos creativos que reivindiquen los vínculos, la memoria compartida, en lugar de polarizar, ¿no? En lugar de generar, tuvimos la suerte más temprano de conversar con Paula en la Radio Tomada, que es una iniciativa que tiene la Casa Tomada. Hablábamos un poquito de esto, que lamentablemente en nuestros países se generan antagonismos que hace que nos tengamos que mirar como de un lado de la ladera o del otro, ¿no? En lugar de intentar generar espacios de intercambio, de enriquecimiento desde las diferencias, ¿no?
A mí me parece maravilloso el concepto que se está trabajando para el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria de convivencia para el bien común. En realidad el desafío de nuestros países es convivir, y convivir implica reconocer y valorar la diferencia, no pretender que todos pensemos igual, no pretender que nuestra posición es la única legítima, sino dar espacio a los intercambios, la posibilidad de enriquecerte desde lo que el otro propone. Entonces, bueno, comento esto porque creo que en el caso del país la gestión de la diversidad es el verdadero desafío, y la gestión de la diversidad implica valorar tanto lo que producen los pueblos originarios como lo que producen los jóvenes de áreas urbanas, ¿no? Entonces, en ese rango de todo lo que implica la expresión cultural de un país que por las características geográficas que caracterizan al Perú tiene una amplísima diversidad de expresiones, ese desafío es el que nos mueve en la actualidad, y que también vale la pena saber, es relativamente reciente este entendimiento del valor de lo intercultural y el valor de generar espacios de diálogo e intercambio entre diversas expresiones de la cultura. Me imagino que si yo hago, de hecho voy a hacer el experimento, si les pregunto cuál es la primera imagen que se les viene del Perú, ¿qué responderían? Machu Picchu, exactamente. Y sí, pues, tenemos ese dilema, tenemos el dilema de tener un patrimonio cultural realmente que nos llena de orgullo, pero, y hay muchos estudios al respecto, la valoración del patrimonio se entiende desde algo que sucedió en un pasado que ya no es nuestro. Eso genera muchísima tensión y conflicto, porque a nivel de la gestión de la cultura institucionalmente, desde el Estado, se ha priorizado siempre el patrimonio, lo material, que además ha estado principalmente ligado al turismo y no al ciudadano común y corriente, no al peruano, ¿no? La gestión de la cultura ha estado orientada a conservar los sitios arqueológicos y no a promover que el peruano se apropie socialmente de esos espacios y los asuma como un aspecto de sus identidades que implica prácticas en el presente, ¿no? Y entonces, lo que suele pasar es que si uno pregunta de qué se siente orgulloso un peruano, se siente orgulloso de Machu Picchu o de la comida, que es algo que está muy en boga ahora, pero se siente muy poco orgulloso y afín a lo que la gente en el presente produce. Entonces, eso ya en sí genera una tensión con la que hay que trabajar desde la cultura, ¿no? La cultura lo que hace es poner en evidencia los entramados y las relaciones que existen entre las personas, cada persona, como dicen nuestros amigos de Argentina, hace cultura, el pueblo hace cultura. Entonces, desde la cultura legitimamos algunas prácticas o visiones e invisibilizamos otras, para bien o para mal, ¿no? Es un factor cultural, en el caso, por ejemplo, de Perú, la tendencia al autoritarismo es cultural. Es cultural también el machismo, que es también un rasgo muy común entre los países latinoamericanos. Es cultural que se acepten, que existen ciudadanos que pueden acceder a derechos, a la plenitud de sus derechos, y otros que no. Entonces, esos paradigmas que hay que transformar se tienen que cambiar desde el ámbito cultural, pero ese entendimiento del rol de la cultura no ha sido asumido cabalmente por el Estado, definitivamente no, y por la sociedad civil se viene trabajando para lograr ese entendimiento y esa transformación de cómo se valora la cultura. También si preguntamos aquí y seguramente también lamentablemente en el país, ¿qué asociamos por cultura? Se hablará de la alta cultura y de las bellas artes y de las artes escénicas,
pero no se considerará como cultura las formas de organización de las comunidades, la forma en que se transmiten los saberes. Entonces, la cultura termina siendo algo muy alejado de las personas y entonces termina siendo un espacio que termina por no interesarle a nadie, ¿no? Y lo que ha pasado en el país, en el Perú, porque voy a hablar de la experiencia peruana, pero intentando generar puentes permanentemente a la realidad latinoamericana, que espero que sea pertinente también para aquí. La idea de que cultura es o las bellas artes o el patrimonio material ha hecho que las políticas que existan se limiten casi exclusivamente a esos aspectos. Y entonces, lo que ha pasado es que, como les comentaba hace un momento, la mirada de esta valoración de la cultura por su transversalidad, por la potencia que genera a nivel de las transformaciones de los grupos y las personas, recién ha empezado a calar, de hecho muy influenciada también por las discusiones a nivel latinoamericano. Por eso me parece muy valioso poder estar en un espacio como este, porque nos nutrimos de esos debates. Y en los años más recientes ha habido dos factores importantes que han permitido que de alguna forma el concepto de cultura de vida comunitaria empiece a debatirse y que haya un esfuerzo por generar políticas públicas a favor de estas iniciativas de cultura de vida comunitaria. Un primer factor fue la creación del Ministerio de Cultura. A pesar de que todos sabemos que hay un Machu Picchu y hay una riqueza cultural enorme, en el Perú no existía un Ministerio de Cultura, existía un Instituto Nacional de Cultura subordinado al Ministerio de Educación, con un rol menor en realidad. Y entonces, a partir de la mitad del 2010, se crea el Ministerio de Cultura y recién en ese momento se empieza, se hace algo que sí es valioso y significativo, que es que, como toda instancia pública, el organigrama de alguna forma permite ver qué cosas se priorizan, ¿no? Siempre que hagamos un proyecto, a la hora de diseñar el organigrama, las funciones que se definen en ese proyecto, nos mostrará también qué es lo que ese proyecto prioriza. Y entonces en el Ministerio de Cultura se priorizaron dos viceministerios. Uno que de hecho ha sido lo más significativo y realmente lo que refiere más al sentido del ministerio, que es el Viceministerio de Interculturalidad, y otro viceministerio donde entra todo lo demás, que es patrimonio cultural e industrias culturales y artes. Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber una dificultad, porque dentro de patrimonio cultural e industrias culturales está realmente muchas cosas que son trabajadas en realidad como un paquete en lugar de como de aspectos más específicos. Y lo que evidencia también esto, y lamentablemente está sustentado también en el reglamento de organización y funciones del ministerio, es que hay muy pocas instancias de relación entre la interculturalidad y el patrimonio cultural y las industrias culturales. Parecieran estancos aislados. Pareciera que lo intercultural, y justo está una compañera acá, Juncalí, de Perú también, ella lo sabe perfectamente, lo intercultural pareciera que refiere exclusivamente a pueblos indígenas, en lugar de entender lo intercultural como ese desafío que tenemos como sociedad de generar espacios de diálogo, de relación entre ciudadanos, de valoración de esto que comentábamos de la diferencia. Entonces, les comento esto porque es el marco también de esos desafíos que tenemos como sociedad, sobre los cuales tenemos que trabajar. Y entonces, a pesar de estas dificultades que les comento en torno a la institucionalidad de la cultura, que implica también, como les decía hace un rato, que si el mayor peso se ha dado siempre a la gestión del patrimonio material, hay una carencia enorme de base legal, que es para quien trabaja en el Estado, tiene pretensiones de hacerlo, porque en verdad todos deberíamos, eso es algo que quisiera señalar, todos deberíamos, si hablamos de incidencia en lo público, estar dispuestos a trabajar en el Estado, no a volvernos unos burócratas. Yo, de hecho, como comentaba Paula, renuncié hace algunos meses al ministerio
porque necesitaba poder darle otros espacios a otras actividades en mi vida que la función pública no te permite, pero cualquiera que pretenda generar transformaciones en el Estado tiene que estar dispuesto a ocupar ese espacio y lucharla desde adentro, ¿no? Lo menciono porque también es muy fácil radicalizar la diferencia entre lo que hace el Estado, lo que hace la sociedad civil, y diferenciar esos ámbitos como si quien trabaja en el Estado no fuese permanentemente también ciudadano, ¿no? Uno al trabajar en el Estado no deja de ser ciudadano, al contrario, intenta canalizar las expectativas, los aprendizajes de la ciudadanía, los derechos que reivindicar la ciudadanía desde el Estado, y lo mismo desde el rol de ciudadano, ¿no? Si uno busca influir en lo público, tiene que estar dispuesto a dialogar con el Estado por lo menos, ¿no? Entonces, lo menciono porque, como les comentaba, hay una carencia de base legal en todo lo que respecta a la gestión pública, y entonces esa base legal con la que no contamos en torno a artes, a temas asociados a cultura viva comunitaria, hace que los procesos sean más lentos y difíciles de lograr, y que una de las primeras prioridades sea generar esa base legal, ¿no? Porque el Estado, como también comentábamos más temprano, opera en base a lógicas muy limitadas, restringidas por la desconfianza, y eso es algo que también tiene que ver mucho con las características del Perú, pero creo que también es un rasgo que lamentablemente compartimos con otros países latinoamericanos. El Perú durante los años 90 padeció realmente de un gobierno que institucionalizó la corrupción, que hizo que la forma de gestionar el gobierno sea pagando a los funcionarios, pagando a los medios, pagando y callando a la ciudadanía, ¿no? Estoy hablando del gobierno de Alberto Fujimori, y que realmente dejó heridas graves a nivel de la moral incluso del país, pero también de cómo se hace frente a un mal como lo es la corrupción. Entonces lo que se hizo en los años siguientes es trabajar en base a candados, que es lo que como se suelen llamar en el Estado, a mecanismos que restrinjan y hagan realmente muy complicado el modo de transferir recursos para proyectos. Generaron mecanismos que lo que hicieron a la larga era que se vuelva muy complicado formular un proyecto desde la gestión pública, que tenga que ser aprobado por muchas instancias, y que el desembolso de fondos al final sea también muy vigilado por el Estado. Pero eso, cuando hablamos de cultura, es realmente una complicación, porque, por ejemplo, en el caso del programa Puntos de Cultura, del cual voy a hablar un poquito más en breve, el sentido del programa es confiar en las organizaciones, transferir recursos desde el Estado para que las organizaciones emprendan sus proyectos con ese respaldo público. Pero eso es algo que está en el Perú prohibido por ley, porque dar dinero a terceros sin una base legal es un delito. Entonces, sí, esa es una realidad que compartimos muchos países, y por eso es fundamental desde cómo concebimos la incidencia de la ciudadanía en el Estado, en generar normativas, iniciativas legislativas, todo lo que permita que el Estado cambie esas lógicas de desconfianza, sin ser tampoco permisivo, por supuesto, a actos como los que menciono de corrupción, pero sí que permitan que el rol del Estado en la gestión de la cultura sea potenciar lo que existe, en lugar de inventarse cosas que no tienen que ver directamente con las capacidades que tienen los funcionarios públicos, porque también eso es otra realidad. La gente que trabaja en el Estado no siempre son personas que surgen del trabajo de las organizaciones, que conocen de las prácticas culturales más allá de su entorno inmediato. Entonces, es clave que aquello que impulse el Estado responda directamente
a lo que las organizaciones ya saben hacer. Pero para eso tiene que haber un conocimiento muy cercano y un espacio de diálogo permanente y de comunicación constante entre el Estado y la ciudadanía para que el Estado esté realmente al tanto de lo que hacen las organizaciones, ¿no? Entonces les voy a comentar un poquito de cómo se ha trabajado esa visión de cercanía entre el Estado y la sociedad civil organizada en los dos proyectos de los cuales he hecho yo parte, gestionados desde el Estado, el programa Cultura Vida Comunitaria de la Municipalidad de Lima y el programa Puntos de Cultura desde el Ministerio de Cultura. Como les comentaba hace un momento, ha habido en los últimos años un contexto que ha permitido que en algunos casos casi de contrabando, como decimos nosotros, el tema de cultura comunitaria, cultura de vida comunitaria, arte y transformación social se inserte en el debate público. Y ahí yo quiero rescatar la influencia, como les decía también hace un momento, del movimiento latinoamericano. Creo que una de las cosas que tenemos que valorar de lo que está pasando es que ya sea por la capacidad de organización que se está teniendo en el presente, por las posibilidades que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, por la globalización en los aspectos positivos que puede tener, por todas esas variables, es relativamente sencillo estar al tanto de lo que pasa en otras partes. Y ha habido un rol importante también de algunas instituciones privadas o agencias de cooperación internacional que han permitido que las experiencias entre países latinoamericanos se acerquen. Y creo que vale la pena mencionar, el Centro Cultural de España aquí en El Salvador también ha cumplido y está cumpliendo un rol importante en esa posibilidad de acercar experiencias que, si no fuese por esos agentes que permiten superar las distancias, no se conocerían, ¿no? Que es también lo que está pasando en este momento. Y es gracias a estos intercambios latinoamericanos que justamente hace 5 años, en octubre del 2010, se lanza la idea de generar lo que se llama la Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria, que es una red de redes a nivel de toda la región que buscó poner en agenda la necesidad de políticas públicas a favor de la cultura de vida comunitaria. Y se hizo esto en este momento tomando algo que ya existía también, volviendo a recalcar la idea de fortalecer lo que ya existe. En este caso, lo que ya existía en ese momento, en octubre del 2010, era una política pública brasilera que se trabajaba desde la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil, que impulsaba todo un concepto amplio que se articulaba en un programa que se llama Cultura Viva en Brasil, que trabajaba bajo el concepto de puntos de cultura como espacios, como dimensiones que permitían impulsar los territorios, impulsar los espacios de relación ciudadana, impulsar aquellas posibilidades de visibilizar la riqueza de la diversidad cultural brasilera. Justo también lo comentaba ahora más temprano, Gilberto Gil, que fue el ministro de Cultura en Brasil que impulsó esta visión de cultura viva y puntos de cultura, tenía una imagen muy significativa que creo que tiene total sentido con el tema que estamos discutiendo, que es que para él los puntos de cultura son el equivalente a los puntos de acupuntura en nuestro cuerpo, ¿no? Cada uno tiene puntos de energía en el cuerpo que, si los estimula, generan una sensación de bienestar a todo el resto del cuerpo. Gilberto Gil tenía esa misma imagen, pero para el territorio brasilero, y los puntos de cultura eran esos espacios de energía que, si el Estado estimulaba, iban a irradiar una sensación de bienestar y iban a mejorar las condiciones de vida de esos entornos, ¿no? Entonces, hacia octubre del 2010, esto
esto ya se conocía, de hecho en Brasil se impulsa el programa Cultura Viva desde el año 2004, entonces para el 2010 ya había habido suficiente evidencia también del impacto positivo de esta política, y lo que se plantea desde distintos países es intentar que algo equivalente, adaptado a cada realidad, suceda en los distintos países. Ya con un modelo que funciona, cada país tiene un referente concreto a partir del cual generar su propia forma de ser asumido y adaptado. Entonces, y todo esto a nivel latinoamericano coincide con esto que les comento, en el caso de Perú, de la creación del Ministerio de Cultura y de la elección, en el caso de la ciudad de Lima, de una alcaldesa que fue Susana Villarán, que tenía entre sus principios básicos en su concepción de ciudad a la cultura como ese agente que permite que el ciudadano valore su ciudad, que el ciudadano respete al otro, que finalmente podamos convivir mejor, ¿no? Entonces, lo menciono porque siempre cualquier tipo de proceso tiene distintos niveles en los cuales se cruzan las influencias, ¿no? En este caso, en Perú fue muy importante lo que estaba pasando a nivel latinoamericano, estas cuestiones coyunturales de la creación del ministerio y de la elección de la alcaldesa en Lima fue algo más inmediato, y algo sostenido era la presencia de organizaciones que estaban dispuestas a ganar los espacios públicos, a dialogar con el Estado para que esa referencia de sus prácticas inmediatas también permita entender que hay una función del Estado que el Estado no está asumiendo, pero que sí lo están cubriendo las organizaciones culturales. Siempre es muy claro entender que, por ejemplo, en barrios donde el Estado está ausente, en comunidades, porque en Perú también esa es una realidad, el Estado es imposible que llegue a todos, que haya una cobertura de derechos plena, ¿no? Y lo que hacen estas organizaciones culturales, que se denominan, o que ahora entendemos como organizaciones de cultura y vida comunitaria, es cubrir esos vacíos que el Estado no puede llenar, y por lo tanto la lógica de trabajo tendría que ser de alianza, ¿no? Si estas organizaciones tienen una experiencia, una práctica que ayuda a cubrir los vacíos del Estado, entonces tendría que haber una alianza explícita entre estas organizaciones y el Estado para hacer sostenible el trabajo de estos grupos. Y entonces, algo que se hizo en ese momento para garantizar esta relación cercana y sostenida entre el Estado y las organizaciones culturales fue abrir el espacio de trabajo para el diseño de estas propuestas públicas desde la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Cultura a las propias organizaciones. Esto quiere decir que sean los propios grupos culturales los que participen de la concepción de ese programa público. Esto suena muy romántico, pero de hecho lo es, pero a la vez de que es algo que tiene que ser básico y esencial cuando hablamos de la relación Estado-sociedad civil, es decir, que haya espacios de diálogo desde el origen de una propuesta hasta su implementación y evaluación. Es algo que genera muchas resistencias de parte de todas las partes que tienen que estar inmiscuidas en ese proceso. Lo digo porque, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura teníamos esa consigna, ¿no? De que el programa Puntos de Cultura se diseñe en base a la participación directa en reuniones mensuales, en espacios de consulta con las organizaciones directamente, pero como el Estado, ya lo hemos dicho, se basa en el temor y la desconfianza, el propio Estado puede generar algunas resistencias a ese tipo de procesos, ¿no? Yo también he comentado en alguna otra oportunidad un ejemplo que a mí me parece que es una cosa menor, pero que ejemplifica muy bien
estos miedos que el Estado tiene respecto a la participación de la sociedad civil, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajamos en la propuesta de logotipo del programa Puntos de Cultura, fue algo que implicó consultas, propuestas de los grupos, reelaboraciones, un espacio, una propuesta de intercambio para que ese logotipo sea representativo del programa. Y a la hora que lo presentamos al viceministro, el viceministro se le antojó colocar, me acuerdo, en una exposición que tuvo, un logotipo que él se inventó de cualquier lado, un logotipo que no sé por qué propuso él. Entonces, todos los que estamos involucrados en la gestión del programa Puntos de Cultura, tuvimos que decirle, viceministro, este no es el logotipo es el que han acordado las organizaciones, el que hemos trabajado durante meses en espacios de consulta, ¿no? Y recuerdo claramente que la asesora de comunicación e imagen institucional del ministerio me decía, ya, bueno, está bien, va a ser ese, pero por favor que no se politicen tanto esos espacios de consulta, por favor que las decisiones no sean tan politizadas, ¿no? Y entonces, para mí, en ese momento ya era también una señal primero, de cuán gastada, lamentablemente, y malinterpretada está la idea de la política, ¿no? O sea, el hecho de que algo sea politizado se percibía desde el propio Estado como algo negativo, ¿no? Y segundo, que la participación es algo que genera sospecha, que no gusta, ¿no? Entonces, creo que el desafío es generar y fortalecer esos espacios de diálogo, pero es claro que va a haber resistencias de todos lados. Tengo una anécdota que también siempre digo en estos espacios que yo aprovecho para hacer catarsis de las cosas vividas. En mi caso, algo que también pasó personalmente fue que también es evidencia de esas resistencias que existen. Le pedíamos a la jefa de gabinete de asesores de la ministra, que vino unos meses después, que garantice la presencia de la ministra en una actividad. Y entonces le explicamos todo el proceso, por qué era necesario que esté la ministra, porque las organizaciones habíamos hecho un encuentro nacional de puntos de cultura en donde se había generado una propuesta de ley y necesitábamos que la ministra firme su voluntad de respaldar esa ley. Y la respuesta de la jefa de gabinete de asesores fue algo que a mí me parece escalofriante, pero lo voy a decir porque creo que nos da esas dimensiones a veces de la incapacidad del Estado que tiene de atender de modo democrático los procesos, ¿no? Ella me dijo algo que fue tal cual literal lo siguiente. Paloma, mira lo siguiente, la participación no sirve, la participación es speech. Nosotros somos el Ejecutivo y tenemos que saber lo que nos toca hacer. Y se acabó. Yo, por supuesto, me quedé fría, impactada, indignada, frustrada un poco, pero lo comento porque lamentablemente en la mente de quienes ocupan puestos públicos, efectivamente, y en el caso del Perú es mucho más incisivo en este periodo de crecimiento económico en el que estamos, porque existe la idea de que son los técnicos los que van a dar las respuestas a los problemas de la sociedad. Y los técnicos, que son los que ocupan el Estado, son aquellos que saben lo que hay que hacer. Entonces, desde esa lógica de que es el Estado y los especialistas del Estado los que saben qué es lo que hay que hacer, entonces se bloquea cualquier tipo de comunicación e intento de construir puentes y bases sólidas de trabajo desde la participación, ¿no? Y a veces pasa lo contrario o lo mismo, pero desde el otro lugar, ¿no? Desde las organizaciones. Se tiene como consigna lograr transformar el Estado, incidir en que el Estado priorice asuntos que no están priorizados, que el Estado transforme las formas de relación con la ciudadanía, pero se ataca a quien está en el Estado o se deslegitima a quienes intentan construir un diálogo más directo con el Estado. Entonces, eso de la sospecha, lamentablemente, está a veces de los dos lados y es algo que nos
nos impide generar estos espacios de diálogo que finalmente son aquellos que van a garantizar que se trasciendan las voluntades individuales. Cuando algo se consulta ampliamente, deja de ser de personas específicas y pasa a ser de todos aquellos que tuvieron la voluntad por apostar por algo colectivo, ¿no? Entonces, hay que generar esos espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, donde lo que se vea y lo que se sostenga es esa decisión conjunta de emprender algo juntos, ¿no? Entonces, creo que es clave superar un poco algunas dicotomías que son las que generan estas dificultades para dialogar entre distintos actores. Cualquier proceso cultural implica distintos roles. Si nos proponemos entre todos nosotros generar algún proceso de incidencia pública o ciudadana, tenemos que entender que todos los que estamos aquí somos distintos, que cada uno tiene una vivencia, una experiencia, determinadas capacidades que tiene que poner al servicio de eso colectivo, pero buscando no pretender operar exactamente de la misma forma entre todos, sino tener la capacidad de diferenciar quién hace qué, quién tiene tal experiencia que le va a permitir dialogar con tal, quién tiene la posibilidad de motivar al equipo, quién tiene la posibilidad de generar ideas nuevas, de comunicar esas ideas. En general, cualquier tipo de emprendimiento implica diferenciar tareas y roles. Y lo digo porque algo que tenemos que tener muy alerta cuando hablamos de procesos culturales es no pretender que todos seamos iguales. Somos iguales en términos de derechos y eso es algo que tenemos que reivindicar. Pero no podemos pretender que todos pensemos igual, que se legitime solo una única forma de hacer las cosas, que se valore solo un tipo de práctica cultural como la que responde a los retos de un momento, de un país. Tenemos que entender y valorar que en la diferencia, en lo que cada uno trae, está la potencia. Y justamente por eso es que a mí me parece que fue un logro significativo del programa Puntos de Cultura, en este caso desde el Ministerio, generar algo que a todos nos cuesta mucho. Ahora que nos ponemos de acuerdo entre diferentes, también implica muchas veces conflicto. Y el conflicto emerge y el conflicto es necesario transformarlo y no ocultarlo, porque a veces cuando se intenta trabajar el conflicto desde negarlo, desde intentar que no emerja. Pero en los procesos colectivos el conflicto está ahí y hay que hacer que si se tiene que manifestar, que se manifieste y ver cómo ese conflicto se puede transformar en la posibilidad de acuerdos básicos, por lo menos para un proceso colectivo. Y entonces lo menciono porque a la hora de definir, por ejemplo, algo como cultura de vida comunitaria, como puntos de cultura, en el caso específico del Ministerio de Cultura, siempre va a haber posiciones encontradas, ¿no? Y sin embargo, me parece valioso en el caso del Ministerio de Cultura, se logró un concepto que era lo suficientemente amplio, motivador, movilizador y que genera sentidos identitarios necesarios para cualquier tipo de proceso colectivo, que era la propia definición de lo que es un punto de cultura. Yo quisiera leerla porque quizá uno la puede escuchar y puede sonar desde muy utópico hasta muy abierto, muy poco específico quizá, pero lo valioso de esto es que de alguna forma cuando se iba construyendo y se socializó ya la definición con todas las organizaciones que hacen parte del programa Puntos de Cultura en el Ministerio, todo el mundo sentía que sí respondía a su práctica. La definición de un punto de cultura
desde el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de Perú es que se considera como punto de cultura a toda organización, asociación, cooperativa, colectivo o agrupación cultural sin fines de lucro de la sociedad civil que desarrolle y o promueva iniciativas en los más diversos campos, tomando el arte y la cultura como herramienta principal para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, pacífica, solidaria, inclusiva y democrática, que reconozca y valore su diversidad, memoria y potencial creativo. Para nosotros, llegar a una definición como esa, consensuada, fue la base también para decir, bueno, no intentemos hacer más cerrada y más específica esa definición porque estaríamos excluyendo a mucha gente que tiene una experiencia valiosa y que por criterios, por ejemplo, que es algo que se ha debatido mucho en Perú, como la territorialidad, no necesariamente entraría en esta definición. Me refiero a territorialidad con que, por ejemplo, en el debate sobre cultura y vida comunitaria, en algunas definiciones se considera como organización de cultura y vida comunitaria aquella que tiene un trabajo sostenido en un único territorio, o principalmente en un territorio. Y ese es un tipo de práctica totalmente necesaria, importantísima y válida, pero lo que desde el Ministerio queríamos impulsar era también otro tipo de dinámicas que permitan más bien los encuentros entre distintas comunidades, salir de un territorio específico y debatir cuestiones más amplias como los derechos de las minorías, que no están restringidos a un territorio específico, sino que son comunes a toda la sociedad. Y entonces, algo que nos permitió dar pasos dentro de todas las dificultades que ha habido es eso, encontrar una definición que sea lo suficientemente amplia y representativa de distintos tipos de apuesta cultural que coincidan en una búsqueda de mejorar la sociedad, ¿no? Yo siempre me pierdo la noción del tiempo cuando estoy 5 minutos. Ya, entonces, para resumir, ¿cuál fue la esencia de lo que se propuso tanto desde el programa Cultura y Vida Comunitaria como desde el programa Puntos de Cultura para superar estas dificultades en la relación Estado-sociedad civil? Lo primero que se propuso es garantizar la autonomía, el protagonismo y el reconocimiento del rol que tienen las organizaciones más allá de lo que hace el Estado. Y eso es algo muy importante porque algo que también ha sido recurrente es que el Estado se apropie e intente mostrar como suyo aquello que hace la sociedad civil, que es algo realmente grave y que hay que estar alerta de eso. Entonces, una de las primeras cosas que se tenía que garantizar era esa autonomía, protagonismo y reconocimiento de las propias organizaciones. Y por lo tanto también su participación directa en espacios de trabajo para el diseño, la implementación y la evaluación permanente de estos programas y proyectos impulsados desde el Estado, ¿no? Que eso implica espacios de trabajo con fines específicos como puede ser la producción de un material que represente el trabajo de todos o los espacios informativos constantes para comentar transparentemente desde cómo se han usado los recursos hasta las dificultades que hay en la propia gestión del programa. Nosotros en el Ministerio la idea, y es lo que se ha cumplido, es tener una vez al mes reuniones mensuales con los puntos de cultura, con las organizaciones que son articuladas y respaldadas por este programa del Ministerio, y en esas reuniones se sincera y se dice, o sea, y cuando hay dificultades se comentan las dificultades, no hay ningún tipo de pretensión de distorsionar la realidad, sino más bien como se parte también de un sentido de corresponsabilidad, se dice, bueno, estas son las dificultades que se tienen desde adentro, ¿qué se puede hacer también desde afuera para superar esas dificultades? Entonces, esta lógica de la corresponsabilidad ha sido algo clave en el proceso de trabajo, que es que el éxito de la iniciativa no depende ni de una persona ni de una institución, depende de cómo se asuma desde todas las partes. Otro aspecto clave de la implementación de estas políticas tiene que ver con la visibilización del trabajo de las organizaciones. Ustedes lo sabrán, los medios de comunicación, creo que es una realidad compartida, no se ocupan de mostrar el trabajo
esmerado los logros de las organizaciones que son parte de estas prácticas de cultura viva comunitaria. Por lo menos en el Perú los medios de comunicación, si se trata de cultura, difunden otras cosas que no tienen nada que ver con este tipo de propósitos, ¿no? Entonces, una de las cosas que también se buscó desde estos programas públicos es visibilizar el trabajo. Implicaba desde gestión y relación con medios, pero principalmente utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mostrar, para generar plataformas que pudieran permitir circular la información del trabajo de estas organizaciones. Si ustedes ven la página web www.puntosdecultura.pe, verán que hay un esfuerzo continuo por actualizar la información de la identidad de cada organización, de las actividades que realizan, de los espacios de intercambio, de las oportunidades a las que pueden acceder las organizaciones. Entonces, todo lo que implica la visibilización y comunicación es algo fundamental. Otro aspecto básico para garantizar la sostenibilidad también de estas iniciativas públicas implica la generación de espacios de diálogo intersectorial. Una de las cosas que todos los que estamos activos en el ámbito cultural es que sabemos es que la cultura se ve como algo menor, que no tiene relación con los problemas más urgentes de la sociedad. Y entonces, para poder superar estos sentidos comunes que no valoran la potencia de la cultura, es clave para poder superar y generar que sea compartida la visión del rol que juega la cultura en la sociedad, es necesario convencer a otros también, ¿no? Como hablábamos también, permanentemente dialogamos entre los que hacemos cultura y nos estamos viendo las caras, a veces entre la misma gente muchas veces, pero claro, el desafío es lograr convencer a los que tienen una lógica de pensamiento que no valora todo esto intangible que genera la cultura, no valoran necesariamente las formas de elevar la autoestima de las personas, de mejorar sus dinámicas de organización, de proponer formas de representación del mundo distintas. Hay gente que no entiende eso. Entonces, lo que hicimos también, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura, era mostrar la evidencia que hay directa en el impacto de la cultura a tres aspectos que para la sociedad son los prioritarios, ¿no? La educación, porque es evidente que en educación es algo que hay que invertir, que es el pilar de la sociedad. La salud, porque tiene que ver también con temas de urgencia que atentan directamente contra la vida. Y en la seguridad. Entonces, impulsamos una campaña que era Más cultura es más salud, educación y seguridad, porque era necesario mostrar cuál es el impacto de la cultura en esas dimensiones, que lo hay. Y entonces, muchos de los esfuerzos de las iniciativas públicas que se basan en la relación Estado-sociedad civil tienen que ver con poder tender puentes hacia otros sectores y mostrar el impacto que tiene la cultura en esos ámbitos. Otro aspecto fundamental de este tipo de políticas que se basan que tienen como capital a la gente es el fortalecimiento de capacidades y la gestión de conocimientos, ¿no? Las organizaciones en el Perú sobreviven por el ímpetu, la motivación, la convicción de quienes lideran los procesos, pero en muchos casos no se cuenta con herramientas ni de gestión, ni de sistematización de resultados, ni de evaluación de impactos, cuestiones que son básicas para poder justamente lograr esto que acabo de mencionar, de convencer a otros, de poder mostrar a otros lo valioso de tu acción, ¿no? Entonces hay una dimensión importante tanto del programa Puntos de Cultura como también del programa Cultura de Vida Comunitaria, que tenía que ver con el fortalecimiento de capacidades y gestión de conocimiento. Y bueno, una dimensión básica que es la más inmediata
porque tiene que ver con la sobrevivencia de las organizaciones, que es el financiamiento y la cogestión de proyectos. Nosotros en el Ministerio planteamos esto de cogestión de proyectos, porque a veces también lo que quiere las organizaciones es que te den plata y se acabó, ¿no? Que el Estado me dé plata, y tampoco se sale de idea, ¿no? Si se trata de recursos públicos, hay una responsabilidad tanto del Estado como de la organización de saber que esos recursos se invierten adecuadamente, que generan los logros que se proyectan, y entonces tiene que haber una relación de cogestión, de acompañamiento, de asesoría permanente, pero eso implica una condición básica, que es que haya buenas condiciones de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Bueno, entonces para ir cerrando, creo que algo que tenemos que lograr partiendo de esta necesidad de estrechar los vínculos y la distancia que existe y superar la distancia que existe entre el Estado y la sociedad civil es estar dispuesto a transformar el Estado, a saber que las instituciones públicas tienen que responder a otras lógicas, pero justamente estando dispuestos a atravesar esos lugares oscuros de la gestión pública, como decía hace un rato, no para volverse un burócrata, sino para entender un poco más la complejidad también de lo que muy fácil se dice que se exige muy fácilmente al Estado, pero se conoce muy poco de la complejidad de cómo opera. Entonces es necesario conocer más cómo funciona para poder transformarlo. Hay que generar evidencia del valor el trabajo de las organizaciones, y para eso, y me parece muy significativo estar aquí, es muy importante el rol de la academia. O sea, como también durante mucho tiempo hemos sentido en el Perú, las organizaciones culturales hacen un trabajo tan esmerado y tan de lucha diaria, que muchas veces no tienen el espacio, el tiempo, la posibilidad de sistematizar sus experiencias, de formular sus propuestas de un modo que implique que se asiente evidencia y conocimiento. Y ese es un rol que la academia tiene que jugar. Si se logra la triangulación entre trabajar concertadamente entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, la academia, y en realidad también tendría que entrar en ese gráfico la empresa privada, sabiendo que hay roles diferenciados, hay todo un campo de acción enorme en esa relación, pero hay que estar dispuestos a entender también la cabeza de cómo funciona la empresa, a qué lógica responde, para no intentar calzar en esas lógicas, porque creo que lo más terrible que podría pasarle a las organizaciones culturales es que dejen sus ideales por volverse corporativas, ¿no? por generar principios que no les corresponden, pero sí es necesario, para que la empresa asuma un rol, entender por dónde es que se puede dialogar con la empresa. Creo que algo que le otorga valor a la empresa privada es la responsabilidad social empresarial, y muchas organizaciones, en el caso de Perú, por ejemplo, han entrado desde esa lógica para lograr cumplir con sus objetivos asociados a la cultura y a la comunidad, pero con el respaldo de la empresa privada, ¿no? Entonces, en la práctica eso implica tender puentes, estar dispuestos a hablar distintos idiomas sin perder el idioma propio, ¿no? El idioma de quienes hacemos cultura, practicamos cultura y en el que creemos es uno, pero también tenemos que entender cómo funcionan los otros para establecer puentes de comunicación, ¿no? Y bueno, para terminar, algo que me parece importante es que hay un concepto que es interesante, que yo lo escuché de una mujer que se llama Doris Sommer, que no sé si la conocen, que es el de agente cultural. Porque bueno, hay mucha reflexión en torno a gestión cultural, a varios aspectos, lo que refiere a cómo se asumen roles dentro de la cultura. Y a mí me gusta mucho el concepto de agente cultural, porque ella, me acuerdo, ella es una profesora en Harvard, que dice que un agente cultural es como una abeja que en sus tareas diarias
y casi inconscientemente, a la hora de pasar de flor en flor, poliniza a las otras y entonces genera efectos de su acción que van más allá de sí misma, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es un concepto interesante porque creo que lo que cualquiera que está trabajando en este ámbito tiene que estar dispuesto también a asumir las funciones de lo que le toca hacer, pero intentar propiciar que otras cosas sucedan más allá de sí mismo, ¿no? Y eso implica también, entonces, estar dispuesto a acercarse, a tener ese roce, ese contacto con gente distinta, con gente que no necesariamente piense como tú piensas, pero que desde el entendimiento de cuál es su concepción del mundo, tú también puedes intentar tener una comprensión más amplia de tu propia experiencia, ¿no? Creo que la gestión de la diversidad es el desafío más urgente de las prácticas, de las iniciativas de gestión de la cultura y de la relación Estado-sociedad civil. Y entonces creo que si cada uno asume que no necesariamente tiene una verdad que imponer, sino que en espacios de intercambio nos dejamos modificar por lo que el otro propone, de esa forma realmente estaremos hablando de convivencia para el bien común, ¿no? Bueno, eso por ahora, gracias.